¿Se ha fijado en cuántas veces al día levanta usted un vaso sin pensarlo? El café de la mañana, el refresco del almuerzo, el juguito de la tarde, el té embotellado que compró en la gasolinera. 5, 6, hasta 8 veces bebe algo cada día. Y aquí va la pregunta incómoda. ¿Y si una de esas bebidas, esa que usted toma sin darle importancia, estuviera cansando poco a poco sus riñones y usted ni cuenta se diera? No se lo digo para asustarlo, se lo digo porque hoy quiero hacer algo distinto con usted. En lugar de darle una lista más de alimentos milagrosos, vamos a poner 5 bebidas naturales en una balanza, ordenarlas de la que menos ayuda a la que más ayuda a un riñón que ya tiene sus años, y explicarle exactamente por qué cada una ocupa el lugar que ocupa. Porque lo importante no es la lista, lo importante es la razón. Y le adelanto una cosa, hay una bebida en este conteo que durante generaciones la gente consideró buena para los riñones, y la ciencia más reciente sugiere que en ciertas personas podría ser justo lo contrario. Esa va a ser la sorpresa. Quédese hasta el final porque no la voy a poner donde usted la espera. Antes de empezar el conteo, permítame darle algo útil de inmediato, algo que puede aplicar hoy mismo aunque no vea el resto del video. Aquí está. La mejor bebida para su riñón no es ninguna de las 5 que voy a nombrar, es el agua sola. Todo lo demás que le voy a contar son ayudas que rodean a esa base, nunca sustitutos. Si usted se lleva una sola idea de todo esto, que sea esta, primero el agua, después el resto. Ahora sí. Hablemos de cómo va a funcionar este conteo, porque el orden no es al azar. Ordené estas 5 bebidas con 3 criterios y quiero que usted los tenga en la cabeza mientras avanzamos. Primero, ¿qué tan buena es la evidencia? No lo que dice el vecino, sino lo que muestran los estudios en personas. Segundo, ¿qué tan fácil es aplicarla bien en la vida real sin complicaciones? Y tercero, y este es clave después de los 60, ¿qué tan segura es? Porque una bebida puede tener beneficios y aún así ser riesgosa para cierto grupo de personas. Con esos 3 criterios en mano, vamos a subir peldaño por peldaño, del 5.º lugar al primero. Y en cada peldaño le voy a decir 3 cosas. ¿Por qué está ahí? ¿Para quién sirve? ¿Y quién debería tener cuidado? Empecemos por abajo. En el 5.º lugar de nuestro conteo pongo el diente de león. Y sé que a más de uno le va a sorprender que lo ponga tan abajo porque en internet lo pintan casi como un limpiador mágico de riñones. Déjeme explicarle por qué. Para mí va en el fondo de la lista, no arriba. El diente de león es esa plantita de flores amarillas que crece entre las grietas de la acera, la que muchos arrancan del jardín pensando que es mala hierba. Durante generaciones se usó en distintas culturas como diurético natural, es decir, algo que ayuda al cuerpo a producir más orina. Y tiene su lógica. Contiene compuestos que en efecto aumentan un poco la producción de orina y puede dar esa sensación de menos hinchazón, de más ligereza. Hasta ahí, bien. Pero aquí viene lo que casi nadie le cuenta, y es la razón de su lugar. La mayor parte de la evidencia sobre el diente de león viene de estudios en animales, no en personas. En seres humanos, la investigación seria todavía es escasa. Eso ya lo baja varios peldaños frente a otras bebidas que sí tienen estudios en gente de carne y hueso. Pero hay algo más importante todavía y tiene que ver con nuestro tercer criterio, la seguridad. Las hojas de diente de león son muy ricas en potasio. Para que se dé una idea, rondan los 397 miligramos de potasio por cada 100 gramos. En una persona con riñones sanos, ese potasio se maneja sin problema. Pero, ¿y en una persona cuyos riñones ya están debilitados? Ahí cambia todo. Un riñón que empieza a fallar tiene dificultad para eliminar el exceso de potasio y ese potasio se acumula en la sangre. Cuando el potasio sube demasiado, no es un asunto menor. Puede alterar el ritmo del corazón. Fíjese en la ironía. Una planta que mucha gente toma para limpiar el riñón podría, en la persona equivocada, cargarlo con justo lo que ese riñón ya no logra sacar. Y por eso le pido atención especial si usted está en alguno de estos grupos. Si le han dicho que tiene la función renal disminuida, si toma pastillas de agua, esos diuréticos que receta el médico para la presión, o si toma litio para algún tema de salud mental,
El diente de león puede chocar con esos tratamientos, con las pastillas de agua, porque suma su efecto y puede desequilibrar los minerales, con el litio, porque un diurético natural puede hacer que ese medicamento se concentre de más en la sangre y eso es peligroso. No le estoy diciendo que el diente de león sea veneno. En una persona sana, una taza ocasional probablemente no haga daño. Lo que le digo es que no merece el pedestal que le dan en internet y que para la persona a la que este video le habla más de cerca, la persona de 60, 70 años que ya cuida su presión, es la bebida de esta lista que exige más prudencia. Por eso va quinta. Buena fama, evidencia floja y una advertencia que pocos mencionan. Subamos un peldaño. En el cuarto lugar coloco el jugo de sandía. Y aquí el tono cambia porque de una planta con dudas pasamos a una fruta que la mayoría de las personas puede disfrutar con mucha más tranquilidad. La sandía tiene algo que casi nadie asocia con los riñones y cuando se lo explico en consulta a la gente, muchos abren los ojos. Resulta que la sandía es una de las fuentes naturales de una sustancia llamada citrulina. El nombre suena a laboratorio, pero lo interesante es lo que hace dentro de su cuerpo y présteme atención porque aquí hay un detalle precioso. La citrulina viaja hasta sus riñones y es justamente ahí, dentro del riñón, donde el cuerpo la transforma en otra sustancia llamada arginina. Esa arginina es la materia prima con la que su cuerpo fabrica óxido nítrico, que es lo que ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y se abran. Dicho en palabras de cocina, la sandía le da al riñón el ingrediente y el propio riñón cocina el plato que mejora la circulación. Me parece hermoso que el órgano que queremos cuidar sea parte activa del proceso. ¿Y por qué importa esto para un riñón envejecido? Porque el riñón es ante todo un órgano de circulación. Filtra la sangre todo el día. Y para filtrar bien, necesita que la sangre le llegue con buen flujo. Cuando la circulación mejora, el riñón trabaja con menos esfuerzo. Ahora bien, seamos honestos con la evidencia, que para eso está nuestro primer criterio. Una revisión de estudios del año 2025, que reunió 15 ensayos clínicos, encontró que la citrulina y la sandía, en conjunto, ayudan a bajar un poco la presión en personas de mediana edad y mayores. El efecto más fuerte se vio cuando la citrulina se combinaba con arginina, con reducciones de la presión alta que en algunos análisis llegaron a más de 10 puntos. Pero, y aquí viene la honestidad, la sandía sola, comida como fruta, da un empujón más modesto que esos suplementos concentrados. No le voy a vender que un vaso de jugo de sandía le va a arreglar la presión. Le voy a decir la verdad. Ayuda un poco en la dirección correcta, sin efectos secundarios molestos para la mayoría. Y tiene una segunda virtud que para nuestra audiencia quizá vale tanto como la primera, la hidratación. Y aquí necesito detenerme, porque este punto es más serio de lo que parece. Con los años, algo curioso le pasa al cuerpo. La sensación de sed se apaga. Uno puede estar deshidratado y no sentir sed. A eso se suma que muchas personas mayores dejan de tomar agua a propósito por miedo a levantarse de noche al baño. El resultado es gente que pasa el día entero con menos agua de la que su cuerpo necesita, sin darse cuenta. Y para el riñón, la deshidratación crónica es como pedirle que limpie un filtro con muy poca agua. La sangre se concentra, la orina se concentra y el desgaste se acelera. La sandía está compuesta por más del 90% de agua. Comerla es una forma suave, dulce y agradable de sumar líquidos, sobre todo para la persona a la que le cuesta beber vasos de agua sola. Eso sí, 2 advertencias antes de subir. Cuando digo sandía, me refiero a la fruta fresca o al jugo hecho en casa. No a esas bebidas de sabor sandía llenas de azúcar añadido, que hacen justo lo contrario de lo que queremos. Y segundo, si usted tiene diabetes, la sandía tiene azúcares naturales, así que modere la porción. Si tiene enfermedad renal avanzada, hable con su médico, porque también aporta potasio, aunque mucho menos concentrado que el diente de león. Por eso la sandía va cuarta y no más abajo. Evidencia decente, un mecanismo elegante que pasa por el propio riñón, doble beneficio de circulación e hidratación y un perfil de seguridad amable para la mayoría,
Pero todavía nos quedan 3 peldaños y el de arriba es más sólido. Llegamos al tercer lugar y aquí quiero que se prepare para cambiar de opinión sobre algo. En el tercer puesto pongo el café. Sí, el café. Y ya sé lo que muchos están pensando porque lo escuché durante años, pero a mí me dijeron que el café es malo para los riñones. Déjeme corregir eso con calma, porque es uno de los malentendidos más grandes que existen sobre este tema. A ver, ¿cómo le explico? Durante décadas se repitió que el café daña el riñón. Pero cuando los investigadores fueron a mirar los datos de verdad, en miles de personas seguidas por años, encontraron algo que sorprendió incluso a los escépticos. Un análisis que combinó varios estudios de seguimiento encontró que quienes tomaban café tenían en promedio un riesgo menor de desarrollar enfermedad renal crónica comparados con quienes no tomaban. Para ponerlo en números que la investigación reportó, el riesgo bajaba alrededor de un 13% en los tomadores de café. Y no es un dato aislado. Un estudio grande con datos de la población de Estados Unidos, usando las encuestas nacionales de salud, encontró que quienes consumían más café tenían menos probabilidad de tener enfermedad renal. Lo más llamativo es que el efecto protector se veía de forma más clara justamente en las personas con diabetes, que son las que más riesgo renal tienen de entrada. Y un detalle importante que la ciencia subraya: el efecto parece ser dosis dependiente y más consistente con el café filtrado y sin azúcar. Y ahí está la clave de todo el malentendido. Corrijo lo que la gente cree. El problema casi nunca fue el café. El problema es lo que le echamos encima, porque no es lo mismo una taza de café natural que esas bebidas gigantes cargadas de azúcar, crema artificial, jarabes y siropes. Eso ya no es café, eso es un postre líquido con sabor a café y sí, eso sí carga los riñones. El café de verdad, en cambio, contiene unos antioxidantes llamados polifenoles que ayudan a combatir parte del desgaste inflamatorio que sufre el riñón con los años. ¿Por qué eso ayuda? Porque el riñón envejecido es muy sensible a lo que los científicos llaman estrés oxidativo. Imagine pequeñas chispas invisibles que dañan los vasos sanguíneos día tras día. Los polifenoles ayudan a apagar parte de esas chispas. Además, el café puede echar una mano en el control del azúcar en algunas personas. Y como la diabetes es la causa número 1 de daño renal en este país, cualquier ayuda por ese lado cuenta doble. Ahora, honestidad de nuevo, más café no es más beneficio. La persona que vive con 5 o 6 cafés al día, durmiendo mal, con el corazón acelerado y la presión por las nubes, no le está haciendo ningún favor a sus riñones. Para la mayoría, 1 o 2 tazas al día, sin exceso de azúcar, es un rango sensato. Y hay quienes simplemente no toleran la cafeína, sienten palpitaciones, se les quita el sueño y dormir mal también daña el riñón. Así que si a usted el café le roba el descanso, no se esfuerce. ¿Por qué va tercero y no más arriba? La evidencia es buena y hasta contraintuitiva, que es lo que más me gusta, pero es evidencia de observación, no la prueba definitiva. Y hay que consumirlo con cuidado por la cafeína y sobre todo por el azúcar que la gente le agrega. Aún así, que quede grabado, el café bien tomado es amigo del riñón, no enemigo. Subamos al segundo lugar y aquí la evidencia se pone más firme. En el segundo puesto coloco la infusión de hibisco, esa flor de un rojo intenso que en muchas casas hispanas se conoce como agua de Jamaica. Quizá usted la recuerda en una jarra sobre la mesa en verano fría, con ese sabor ácido tan característico. Durante generaciones, las abuelas la prepararon casi por costumbre, sin saber que la ciencia moderna terminaría dándoles la razón en algo muy concreto: la presión arterial. Y déjeme decirle por qué la presión es tan central cuando hablamos de riñones. La presión alta es, junto con la diabetes, una de las 2 grandes causas de daño renal. Y es tan peligrosa precisamente porque es silenciosa. Uno se siente bien mientras por dentro esos vasitos diminutos del riñón se van desgastando bajo el exceso de presión año tras año. Controlar la presión es literalmente proteger el filtro. Aquí es donde el hibisco brilla.
Una revisión amplia del año 2025 que reunió 26 ensayos clínicos con cerca de 1,800 personas confirmó que el hibisco baja tanto la presión de arriba como la de abajo y que el efecto es dosis dependiente. 2 o 3 tazas al día dan más resultado que una sola. En cifras que reportó la investigación, hablamos de una reducción de la presión de arriba de alrededor de 4 a 7 puntos. Puede sonar poco, pero fíjense en esto. En salud del corazón, bajar la presión de arriba 10 puntos se asocia con caídas importantes en el riesgo de infarto y de derrame. Cada punto cuenta. Pero hay 2 detalles finos que quiero que se lleve, porque marcan la diferencia entre tomarlo bien y perder el tiempo. Primero, esa misma investigación encontró que una sola taza tomada una vez no baja la presión de inmediato. El hibisco no es una pastilla de rescate. Su beneficio aparece con el consumo constante a lo largo de varias semanas, normalmente entre 2 y 6. Es un hábito, no un truco. Y segundo, ¿cómo actúa? Los científicos creen que funciona un poco como ciertos medicamentos de presión, los que relajan los vasos sanguíneos, y además tiene un suave efecto que ayuda al cuerpo a soltar sodio. Por eso también le doy una advertencia responsable. Si usted ya toma medicamentos para la presión, hable con su médico antes de tomarlo a diario en grandes cantidades, porque el hibisco puede sumar su efecto al del medicamento. Y por favor, tómelo lo más natural posible. Aquí la gente comete el error de siempre. Le echan montañas de azúcar y ese azúcar destruye buena parte del beneficio, porque el exceso de azúcar es de los peores enemigos del riñón envejecido. Va segundo porque la evidencia es sólida y numerosa. Ataca directamente a la presión, que es una causa central de daño renal, y es fácil de preparar. Solo le faltó un poquito para el primer lugar. Y antes de revelarle quién se lo ganó, quiero que respire un momento conmigo y bajemos de las cifras a la vida de todos los días. Antes de coronar al número 1, quiero detenerme un momento con usted porque hasta aquí le he dado ciencia y quiero darle también algo de vida real. Déjeme contarle de 3 personas distintas entre sí para que usted vea dónde se refleja. Piense en Genoveva, 68 años, en Santa Ana, California. Trabajó de recamarera en hoteles casi 40 años. Siempre de pie, siempre con prisa. Ella me diría, si estuviera aquí, lo que me han dicho tantas, yo casi no tomo agua, no me da sed. Y es verdad, no le daba. Pasaba la jornada con un refresco de dieta en la mano, convencida de que al ser de dieta se estaba cuidando. Genoveva es el retrato exacto de la trampa que le mencioné. La sed que se apaga con los años y la bebida light que parece inofensiva. Para alguien como ella, el primer cambio no es agregar una bebida elegante, es soltar esa lata y volver al agua, quizá con limón para que tenga sabor y le entre más fácil. A veces el cuerpo no pide una solución complicada, pide sencillamente más agua de verdad. Ahora piensa en Rigoberto, 72 años, en Far, Texas, cerca de la frontera. Chofer de tráiler jubilado, diabético desde los 55. Rigoberto había dejado el café porque un compadre le juró que le arruinaba los riñones y en su lugar tomaba jugos industriales todo el día. ¿Ve la ironía? Abandonó lo que la ciencia hoy considera protector, sobre todo en diabéticos como él, y lo reemplazó por lo que de verdad hace daño. Cuando alguien como Rigoberto vuelve al café natural, sin azúcar, y corta los jugos de caja, muchas veces no solo cuida el riñón, baja de peso y mejora su azúcar. No por magia, por constancia. Y piensa en Amparo, 51, en Passaic, Nueva Jersey. Amparo no es la paciente, es la hija. Cuida a su mamá de 78, le organiza las medicinas, la lleva a las citas, le traduce las cartas del seguro. Y a Amparo le hablo directo, porque son muchos los que están en su lugar y casi nadie los nombra. Si usted cuida a un padre o a una madre mayor, usted es muchas veces quien nota primero los cambios y quien puede hacer los cambios pequeños que ellos ya no ven. Usted es quien puede poner una jarra de agua de Jamaica sin azúcar en la mesa en lugar del refresco. Usted es quien puede llevar la lista de estas bebidas a la cita y preguntar por ellos, porque a veces el papá o la mamá se cohíbe de preguntar. Cuidar el riñón de un ser querido no siempre es un gesto grande. Muchas veces es cambiar, sin aspavientos, lo que hay dentro del vaso que está sobre su mesa.
Le cuento esto porque quiero que note algo que une a los tres. En ninguno el problema fue no conocer una bebida milagrosa. En los tres, el problema fue un hábito diario, repetido durante años que nadie había puesto en duda. Y esa es, en el fondo, la lección de todo este conteo. Su riñón no se juega en un solo trago heroico, se juega en lo que usted repite callado todos los días. Entonces, ¿cómo llevaría usted todo esto a un día normal sin volverse loco ni convertir su cocina en una farmacia? Se lo armo de forma sencilla para que se lo pueda imaginar. En la mañana, en lugar de arrancar con un refresco, un vaso de agua y si quiere su 1 o 2 tazas de café natural sin ahogarlo en azúcar ni crema, a media mañana o con la comida, en vez del jugo de caja, agua con el jugo de un limón exprimido. Ese es su número 1 trabajando. Por la tarde, cuando aprieta el calor y dan ganas de algo dulce, en lugar de la bebida azucarada, una jarra de agua de Jamaica preparada en casa, sin azúcar o con muy poquita fría, que además le suma para la presión. Y como antojo, en temporada, una buena rebanada de sandía fresca que hidrata y le da ese ingrediente que su propio riñón convierte en ayuda para la circulación. ¿Se fija? No le pedí que comprara nada raro, ni suplementos caros, ni polvos de internet. Le pedí que cambiara lo que ya bebe por versiones que su riñón agradece. Eso es todo. Ese es el sistema. Y permítame insistir en un punto que la gente subestima, porque es donde se gana o se pierde la batalla. La constancia por encima de la intensidad. Vale más un limón al día durante un año que 10 limones en una semana y luego el olvido. Vale más una jarra de Jamaica cada tarde durante meses que una cura relámpago de fin de semana. El riñón no responde a los arranques, responde a los hábitos sostenidos. Si usted entiende solo eso, ya entendió más que la mayoría. En el primer lugar de nuestro conteo, la bebida que un riñón envejecido probablemente agradece más, pongo el agua con limón. Y no la pongo primera por moda ni por sabor. La pongo primera porque cumple los 3 criterios mejor que ninguna otra. Tiene la evidencia más directa en personas, es la más fácil de aplicar y es de las más seguras para la mayoría. Déjeme contarle por qué. Después de los 60, uno de los problemas renales más dolorosos y frecuentes son los cálculos, las famosas piedras. Si alguna vez pasó un cólico renal, seguramente nunca lo olvidó. Muchos lo describen como el peor dolor de su vida. Esas piedras empiezan como cristales microscópicos, como granitos de arena, que poco a poco se van uniendo. Pues bien, el limón contiene una sustancia llamada citrato, y el citrato hace algo muy concreto. Dificulta que esos cristales se peguen entre sí. Es como poner una barrera dentro del sistema urinario, y esto no es tradición de abuela, es medicina estudiada. Un ensayo clínico del año 2022 mostró que agregar jugo de limón fresco a la dieta, 60 mililitros 2 veces al día, redujo la reaparición de piedras al cabo de un año. Para que se dé una idea de la magnitud, el riesgo de formar nuevas piedras se recortó a menos de la mitad en quienes lo siguieron. Y aquí un dato que casi nadie sabe. El jugo de limón tiene cerca de 5 veces más ácido cítrico que el jugo de naranja. Por eso el limón es superior a la naranja para este propósito. Pero ahora quiero regalarle algo que el video promedio no le da. Un protocolo concreto con números para que no se quede en la teoría. Este es el segmento que más me pidieron aclarar. Primero, la dosis. El equilibrio de esos estudios ronda el jugo de un limón o 2 exprimidos y diluidos en agua a lo largo del día. No hace falta más. Más limón concentrado no es mejor y puede irritar el estómago. Segundo, la constancia. Los estudios notaron algo revelador. En ese ensayo, la gente arrancó cumpliendo alrededor de un 68% y para el segundo año había bajado a menos de 50%. ¿Qué significa eso para usted? Que el beneficio se cae cuando el hábito se cae. La mejor bebida del mundo no sirve si la toma 3 días y la abandona. Tercero, tómela preferiblemente diluida y no con el estómago vacío si tiene gastritis o reflujo. Cuarto, y esto es una pregunta de oro para su próxima cita. Si usted ya ha tenido piedras, pídale a su médico que le mida el citrato en la orina. Si lo tiene bajo, usted es exactamente la persona a la que el limón más puede ayudar.
Y quinto, dígalo con claridad. El limón previene piedras nuevas, no disuelve las que ya están. Para las que ya están, el tratamiento es otro. Ahora, ya que estamos siendo precisos, permítame corregir de paso un mito vecino para que no cometa un error caro. La toronja, esa que muchos toman creyendo que es igual de buena, va en dirección contraria. La evidencia sugiere que puede aumentar el riesgo de piedras hasta en un 40% según algunos análisis. Así que si su meta es cuidar el riñón, limón sí, toronja con cuidado. Va primero entonces por evidencia directa en personas, por un protocolo claro y barato y porque casi todos pueden hacerlo. Ese es su podio. Ahora, sé que mientras me escuchaba a usted le fueron brotando preguntas porque son las mismas que me hacen una y otra vez. Déjeme responderle las más frecuentes rápido y claro porque en las respuestas está buena parte del verdadero valor. Primera pregunta, si estas bebidas ayudan, ¿puedo dejar mis pastillas de la presión y tomar hibisco en su lugar? La respuesta es no, rotundamente no, y le pido que grabe esto. Ninguna de estas bebidas reemplaza un medicamento recetado. El hibisco puede acompañar a su tratamiento y sumar unos puntos, pero jamás debe usted suspender una medicina por su cuenta. Hacerlo puede ser peligroso. Estas bebidas son aliadas del tratamiento, nunca sustitutas. Segunda pregunta, y me la hacen mucho. ¿Puedo tomar las 5 el mismo día? ¿Puede combinarlas? Sí, con sentido común. El agua con limón en la mañana, el café con moderación, la jamaica en la tarde, la sandía como antojo. No hay conflicto entre ellas para una persona sana. Pero si usted tiene enfermedad renal ya diagnosticada o toma pastillas de agua, no las amontone sin antes preguntarle a su médico, sobre todo por el tema del potasio y de los diuréticos que ya vimos. Tercera, ¿tomo warfarina? ¿Es anticoagulante? ¿Hay problema? Buena pregunta porque es de las que salvan sustos. Si usted toma anticoagulantes, cualquier cambio grande en su dieta conviene conversarlo con quien maneja su tratamiento, porque el equilibrio de esas medicinas es delicado. No es que no pueda, es que debe avisar. Cuarta, muy común entre quienes cuidan la figura. Entonces, el refresco de dieta sí lo puedo tomar libremente, ¿verdad? Como no tiene azúcar. Y aquí le tengo que dar la noticia incómoda que ya adelanté. No. La investigación más reciente puso a las bebidas endulzadas artificialmente en la misma lista de sospechosas para el riñón. Cambiar el refresco normal por el de dieta no es la solución que usted cree. La solución sigue siendo el agua. Y quinta, ¿a qué hora conviene tomar cada cosa? Para el limón repartido en el día y no en ayunas si su estómago es sensible. Para el hibisco, cualquier momento, pero constante, porque su efecto es de semanas, no de un trago. Para el café, mejor temprano para que no le robe el sueño. Y para el agua, todo el día en sorbos, sin esperar a tener sed, porque recuerde, después de los 60, la sed llega tarde. Y antes de despedirme, tengo que hablarle del error silencioso, porque de nada sirve sumar la bebida número 1 si al mismo tiempo usted comete el error que agota millones de riñones cada día sin que nadie lo note. No es beber alcohol, no es una enfermedad rara, es algo tan común que dejó de parecer peligroso. Hidratarse con bebidas azucaradas creyendo que uno se está cuidando. Y ahora la ciencia le puso número. Un estudio muy grande, con más de 125,000 adultos seguidos por años, encontró que tomar más de una porción al día de bebidas azucaradas se asoció con mayor riesgo de enfermedad renal. Pero atención, porque aquí hay una trampa que atrapa a mucha gente que cuida su línea. Ese mismo estudio encontró que las bebidas endulzadas artificialmente, las de dieta, las light, también se asociaron con más riesgo renal. Y lo esperanzador, cuando la gente cambiaba esa porción diaria por agua o por jugo natural, el riesgo bajaba. Ahí lo tiene, en blanco y negro. No se trata solo de sumar bebidas buenas. Se trata sobre todo de restar la que más daño calla. Entonces permítame amarrar todo con un lazo antes de que se vaya. Si de este conteo usted se lleva solo una cosa, que sea el número 1 bien hecho. Agua con limón, con constancia, sobre todo si ya tuvo piedras. Y recordando que previene, no disuelve. Y si se lleva 2, que la segunda sea desconfiar de lo que endulza sus bebidas,
con azúcar de verdad o con endulzante de dieta, porque ahí se esconde el verdadero desgaste. El hibisco para la presión, el café bien tomado, la sandía para hidratar y circular, cada uno tiene su lugar y su porqué. Ninguno hace milagros. Todos, juntos y sostenidos, ayudan a que ese filtro silencioso trabaje con menos esfuerzo por muchos años más. Y quiero cerrar recordándole quién ha estado de su lado todo este tiempo. Sus riñones han trabajado para usted en silencio, mientras dormía, mientras reía con sus nietos, mientras cargaba las bolsas del mercado, sin quejarse, sin pedir nada. Quizá por eso los olvidamos, porque no gritan. Hoy usted ya sabe algo que millones todavía ignoran y nunca es tarde para empezar a devolverles un poco de ese cuidado. Antes de irnos, una nota importante. Todo lo que le compartí es información para orientarlo. No reemplaza a su médico. Antes de cambiar sus bebidas, sus suplementos o sus medicinas, hágalo de la mano de su profesional de salud, sobre todo si toma pastillas para la presión o tiene la función renal disminuida. Y le dejo una tarea sencilla, la conversación que sí vale la pena tener en su próxima visita. Dígale a su médico cuáles de estas bebidas piensa incorporar y pregúntele cuál conviene más a su caso particular. Si le sirvió este conteo, cuénteme abajo cuál de las 5 bebidas va a probar primero y compártalo con esa persona de su familia que toma refresco todos los días y jura que se está cuidando. Nos encontramos en el próximo tema para seguir entendiendo el cuerpo y cuidándolo con cabeza, sin miedos y con buena información.